En el anterior capítulo Eugene se encontraba tranquilamente en su habitación analizando la información que tenía sobre Cristina, pero inesperadamente era interrumpido por una de las sirvientas del castillo. Ella le informaba que tenía visitas, dicha persona era la sacerdotisa auxiliar Cristina, la cual al ver que su inesperada visita nocturna era aceptada por Eugene, se presentaba alegremente por primera vez ante él con una gran sonrisa. Por su parte el prota, después de presentarse al igual que ella, decidía preguntarle la razón por la que había ido a su cuarto inesperadamente y sin ninguna escolta que la estuviese protegiendo. Pero ella simplemente se limitaba a ignorar su pregunta, para contarle que recientemente había recibido una revelación divina del Dios de la Luz, en donde al escuchar esto Eugene se mostraba confundido por sus palabras e intentaba averiguar qué clase de revelación divina había recibido. Ante su curiosidad, Cristina simplemente se limitaba a informarle que era algo que no podía contarle, ya que él no era un creyente del Dios de la Luz, pero algo de lo que estaba segura y que sí le podía contar era que el Dios ya había planeado el encuentro entre ellos dos con anticipación. Pero eso no era todo, ya que también le informaba que la reunión con los miembros de la mesa redonda había terminado, en donde el Senado había dado el visto bueno para que se abrieran las puertas de la tumba de Vermont. Ante tal sorpresa gratificante, Eugene decidía acercársele para preguntarle si es que acaso ella lo acompañaría a la tumba, a lo que Cristina le terminaba revelando que ese era el motivo por el que estaba ahí con él. Y sin perder más el tiempo los dos decidieron emprender marcha en dirección a la tumba de Vermont, en donde Eugene, aprovechando esta oportunidad, decidía preguntarle si el linaje de la santa se relacionaba a la línea de sangre, pues ella era la única candidata de esa generación. Pero ante su pregunta, Cristina, en lugar de responder, desviaba la conversación diciéndole que no entendía el significado de su pregunta. Por su parte, Eugene inmediatamente decidía contarle que había estudiado 2 años en la Biblioteca Real de Acreon, y durante su estadía en dicho lugar descubrió la habitación de Siena en donde había pinturas de sus amigos de hace 300 años, pero eso no era todo, ya que por una extraña razón ella tenía un gran parecido a Anis. Al escuchar esto, una sonrisa inquietante se dibujaba en el rostro de Cristina, la cual inmediatamente, para no levantar más sospechas en Eugene, simplemente se limitaba a inclinarse agradeciéndole por sus palabras sorprendentes y gratificantes. Pero Eugene, al ver las expresiones de su rostro, se percataba de que parecía no estar muy sorprendida, aunque probablemente era debido a que los sacerdotes del Imperio Sagrado, al ver su gran parentesco con Anis, también se lo habrían de decir muy seguido. Por su parte, Cristina continuaba expresándole a Eugene que se sentía honrada por sus palabras, ya que se consideraba alguien inferior y solo una simple candidata a santa. Justo en ese momento su actitud cambiaba por completo, para después dirigirse a Eugene y preguntarle cuánto sabía al respecto de ella, en donde terminaba descubriendo que él solo estaba al tanto de que era la candidata a santa del Imperio Sagrado y que era la hija adoptiva del cardenal Rogeris. Pues resultaba que cuando Cristina aún era una bebé, sus padres originales decidieron abandonarla en una canasta a las afueras del monasterio, con la esperanza de que el Dios de la Luz cuidara de ella. Como resultado de ello, no sabían nada sobre su linaje o ancestros. Sin embargo, si Eugene afirmaba que tenía un gran parentesco con Anis, eso significaría que lo más probable es que ella fuese uno de sus ancestros lejanos. Pero ante su afirmación, Eugene se mostraba incrédulo, ya que había escuchado que Anis nunca tuvo hijos, pero Cristina tenía una opinión completamente diferente, ya que después de todo Anis era un ser humano, por eso existía la posibilidad de que tuviese el anhelo de querer tener a un niño. Una vez con eso explicado, Cristina decidía no perder más el tiempo en charlas y continuar con su camino. Por su parte, Eugene pensaba en que Anis, al ser una mujer serpentinosa, podía haber tenido un hijo a pesar de ser una santa, llegando a la conclusión de que probablemente tuvo una familia mientras hizo su peregrinaje. Además de todo eso, también se había percatado de que cuando le preguntó a Cristina sobre sus ancestros, ella respondió que no sabía nada al respecto. Se percató de que fue algo desagradable para ella. Después de su leve conversación, los dos finalmente lograban cruzar el portón principal del castillo de León Negro, el cual estaba siendo resguardado por los caballeros de la iglesia, y mientras avanzaba siguiendo a Cristina, Eugene se percataba de que el aire nocturno era algo frío y que ella no contaba con la vestimenta adecuada. Por ello decidía rápidamente invocar una capa para ella, acto que era profundamente agradecido por Cristina. Momentos siguientes,
Eugene le preguntaba si planeaban ir a la torre de la mesa redonda. Ante su pregunta, Cristina le revelaba que su destino era la parte trasera del castillo, ya que ahí es donde estaba el camino hacia la tumba de Vermouth. Después de eso, los dos se encontraban en dirección a la parte trasera, bajando a través de un camino que se encontraba al borde de un acantilado, en donde Cristina, al ver el interés que tenía Eugene por los héroes de hace 300 años, le contaba que Ogani era parte del territorio de Nahama, pero también era nombrada como parte de la Tierra Santa del Imperio Sagrado, y cada año muchos creyentes realizan un peregrinaje a la Tierra Santa. Por ello el Santo Imperio tiene muchos ojos en la Tierra Santa, pues ya estaban al tanto del viaje de Eugene. Por eso quería saber la razón por la que él había ido anteriormente a Ogani. Y ante su pregunta, Eugene simplemente se limitaba a revelarle que había sentido que mucha gente lo estaba mirando cuando había ido a dicho lugar. Por eso quería saber si la razón por la que el Imperio Sagrado le estaba prestando demasiada atención era por la revelación divina. Pero ante su inquietud, Cristina simplemente se limitaba a informarle que no puede contarle nada, ya que después de todo él no era un creyente de la luz. En donde al ver su actitud, Eugene se percataba de que no solo su cara se parecía a la de ella, pues también su personalidad era como la de Anis, y a pesar de que hace 300 años compartieron dificultades e historias, Anis nunca habló sobre su pasado, y aunque no lo decía ella con su propia voz, él lo sabía, pues cada vez que alguien mencionaba a los cardenales del Imperio Sagrado que la habían criado, su habitual silencio era reemplazado con una sonrisa irónica, pues ella detestaba su pasado. Justo en ese momento, Cristina anunciaba que finalmente habían llegado a su destino, ya que resultaba que abajo de ellos se encontraba el camino hacia el gran mausoleo de Vermouth. Ella también le comentaba que ya estaba al tanto de que él podía utilizar magia de viento, por eso le solicitaba que no la utilizara para bajar. Una vez con todo esto explicado, ella le pedía que la tomara de la mano. Para momentos siguientes y sin darle tiempo de reaccionar al prota, ella se lanzaba de cabeza hacia el acantilado a toda velocidad. En donde vemos que ella, a pesar de estar en caída libre y de encontrarse en peligro, se mostraba despreocupada por completo, pues en realidad solo así podría entrar a la tumba de Vermouth, e inmediatamente tomaba el báculo que llevaba consigo para así activar una habilidad la cual creaba un halo de luz dorado alrededor de ellos. Al mismo tiempo unas enormes alas blancas aparecían comenzando a elevarlos por los aires. En ese momento, Eugene, al mirar en dirección a la luz que estaba emitiendo el báculo, se mostraba incrédulo ante lo que estaba ante sus ojos, pues parecía estar viendo la proyección de un ángel, pero al ver determinadamente se percataba de que en realidad era una proyección de Anis. Y ante la creciente duda y confusión, Eugene le revelaba a Cristina que había visto a un ángel, pero ella simplemente se limitaba a burlarse de él, preguntándole si acaso había consumido alucinógenos, para momentos siguientes explicarle que dicho hechizo divino se llamaba Alas de la Luz, y a pesar de no ser una magia de alto nivel que le permitiese encarnar a un ángel, sí les otorgaría protección a ambos que estaban cayendo de un lugar demasiado alto. Por su parte, Eugene no podía dejar de pensar en que aquel ángel tenía la misma apariencia de Anis. Justo en ese momento su incertidumbre se veía interrumpida por Cristina, la cual le informaba que finalmente habían llegado, en donde al mismo tiempo que la luz dorada que los envolvía comenzaba a disiparse en el aire, los ojos de Eugene se llenaban de asombro por lo que veía enfrente de él, pues a pesar de que en el castillo del León Negro era de noche, él se encontraba en un terreno completamente llano con un sol que iluminaba todo el lugar. Por su parte, Cristina rápidamente se percataba de algo extraño, pues a pesar de que la hierba se sentía real, no poseía energía vital en ella. Al escuchar esto, Eugene rápidamente se percataba de que se trataba de magia espacial, pero crear un subespacio de una escala tan grande como ese era imposible con el conocimiento mágico ordinario, siendo Siena o Vermouth las dos únicas personas capaces de hacer algo como eso. Momentos siguientes, Cristina y Eugene, sin perder más el tiempo, decidían avanzar a través del lugar, así finalmente logrando llegar a la tumba de Vermouth, en donde enfrente de esta se encontraba una imponente estatua de él rodeada por un campo de flores. Justo en ese momento, desde la entrada del mausoleo aparecía el patriarca de la familia acompañado de Dionés, en donde este último les preguntaba si acaso no consideraban que era un lugar hermoso, pero desgraciadamente debido a que ese lugar debía ser protegido no se le podía permitir la entrada a todos los Leonard. Por ello creía que poner una estatua de Hamel, quien fue amigo de toda la vida de Vermouth, no era mala idea.
En ese momento la mirada de Dionés se centraba en Cristina, para después revelarle que con el fin de abrirle el camino a dicho lugar se necesitaba el reconocimiento del patriarca y del Senado, pues esas eran dos de las condiciones que fueron impuestas por el fundador, además de que solo los eventos de sucesión del patriarca y la ceremonia de nombramiento de los comandantes de los Caballeros del León Negro se podían llevar en dicho lugar. Al escuchar esto, Cristina rápidamente deducía que le intentaba decir que era un evento sin precedentes, pero a pesar de su rudeza y por mucho que respete su larga tradición, ella había ido por una razón importante. Por su parte, el patriarca le informaba que ella había ido a la tumba de Vermouth en el momento inapropiado, además de que había insistido en seguir a su hijo hasta la entrada del mausoleo, y como patriarca de la familia Lyonard podía pasar por alto su terquedad, pero no lo había hecho debido a su alianza entre el Imperio Sagrado y el Imperio de Kiel. Pues en realidad solo lo había permitido debido a que ella anteriormente había afirmado que había ido por la revelación divina, añadiendo que no hace mucho tiempo el rey demonio de la encarnación había roto la paz y había lanzado una advertencia al mundo, por eso ante tal situación la revelación divina no podía ser simplemente ignorada, y lleno de intriga, el patriarca le pedía que revelara el secreto que había mantenido hasta ahora para sí misma. Al escuchar su petición, Cristina daba un paso al frente, y mientras tomaba nuevamente su báculo les informaba que finalmente se atrevería a revelar su verdadero propósito en dicho lugar, pues el alma de Vermouth el Grande en realidad no había ido al cielo, ya que en la revelación se afirmaba que el alma del héroe no había logrado encontrar la salvación y estaba vagando aún en la tierra, así que como la santa necesitaba confirmar el lugar de reposo del héroe. Al escuchar esto, Dionés dejaba la responsabilidad al patriarca de la familia, pues él elegiría si abrir o no la tumba de su fundador, mientras que él como miembro del Senado simplemente se limitará a acatar su decisión. Ante sus palabras el patriarca se sentía alegre pero a la vez preocupado, ya que tendría la oportunidad de abrir la tumba de Vermouth con sus propias manos, pero al mismo tiempo podrían no encontrar nada. Después de eso decidían no retrasar más el momento, y así rápidamente ingresar al mausoleo de su ancestro acompañado de Eugene y Cristina, en donde esta última criticaba que a pesar de ser un gran lugar con un cielo hermoso, un campo lleno de flores y en el centro de todo ello un templo con una gran estatua, con solo esa apariencia demostraba grandeza, pero en realidad estaba completamente vacío por dentro. Ante sus palabras el patriarca rápidamente le explicaba que todo era debido a la voluntad del fundador, pues él no quería que su descendencia tallara estatuas de él o que colocaran decoraciones. Tampoco le interesaba ser adorado como un dios, y de acuerdo a su voluntad no deberían poder poner la estatua de Hamel en el mausoleo, pero debido a que técnicamente no era una estatua hecha por sus descendientes, y que tampoco era algo perteneciente a la familia Lyonard sería la excepción. Mientras continuaban avanzando, Cristina afirmaba que todo eso era debido a la gracia divina, aunque Eugene no estaba de acuerdo ya que la tumba de Hamel había sido saqueada y su cadáver se había convertido en un caballero de la muerte, pero ante sus palabras Cristina, renuente a su creencia, negaba que eso fuese obra de la divinidad, pero el hecho de que Eugene pudiese iluminar la oscuridad en lo profundo del suelo y pudiese recuperar la estatua de Hamel, era todo gracias a la obra divina. Justo en ese momento su charla se veía interrumpida por el patriarca, el cual les informaba que finalmente habían llegado a la tumba del fundador Vermouth, y sin perder mucho el tiempo el patriarca decidía abrir el ataúd aconsejándole a Cristina que ella solo se limitara a observar de cerca. Mientras tanto Eugene simplemente anhelaba que el cuerpo de Vermouth se encontrara en su tumba, ya así fuera un cadáver, una momia o solo huesos, pues solo si él estaba muerto podría sentirse tranquilo y deshacerse de sus sospechas sobre él. Pues él quería creer que Vermouth no estaba involucrado en su reencarnación, al igual que él no fue el culpable de pelear con Sienna y forzarla a huir a un lugar apartado, además de que por una extraña razón, el rey demonio de la reclusión hablaba de amistad como si tuviera una relación cercana a Vermouth. Por esto Eugene anhelaba que simplemente estuviera muerto para no dudar de él, ya que de lo contrario no comprendería cómo el asesino de reyes y maestro de todo, el gran Vermouth, podría haber hecho todo eso. Justo en ese momento, al destapar el ataúd de Vermouth el rostro del patriarca se llenaba de horror ante lo que estaba presenciando. Por su parte Cristina dejó escapar un largo suspiro al ver el contenido del ataúd, ya que después de todo era como la revelación divina lo había predicho,
pues en el ataúd de Vermouth no se encontraba ni su cuerpo ni sus restos, y sin ningún indicio de que alguna vez fuese colocado ahí. Mientras que Eugene simplemente sentía una inmensa rabia que burbujeaba desde sus entrañas, pues esto confirmaba que Vermouth había sido el culpable de todo lo sucedido hasta el momento. Al mismo tiempo, el patriarca lleno de dudas preguntaba que si entonces el cuerpo de su ancestro no estaba en el ataúd, eso significaría que él realmente nunca murió. Ante su inquietud, Cristina le informaba que no conocía la razón, pero esa opción no se podía descartar. Momentos siguientes, se dirigía a Eugene para darle una nueva revelación divina, pues a partir de ese momento ella lo declaraba como al siguiente héroe que sucedería a Vermouth el Grande, e incluso la voluntad del Dios de la Luz y el Papa lo reconocían, pero debido que hasta el momento el Rey Demonio no había hecho ningún otro movimiento aparte de la amenaza, no podían hacer oficial el anuncio. Por eso ella estaría con él como la Santa del Imperio Sagrado y como una testigo de la luz. Al escuchar esto, el patriarca con voz titubeante se dirigía a Cristina para preguntarle qué era lo que quería decir con eso, a lo que esta última finalmente revelaba que no era una revelación divina de Dios, pero ella creía que Eugene en realidad podría ser la reencarnación de Vermouth. Y si eso era verdad, entonces el hecho de que el alma de Vermouth el Grande no haya entrado al cielo tendría un mayor sentido, pues con el fin de enfrentar el peligro que pronto caería sobre el mundo, el héroe reencarnó en el cuerpo de su descendiente. Al escuchar esto, una risa irónica se dibujaba en el rostro de Eugene, quien consideraba que dicha revelación divina no era nada más que puras tonterías. Momentos siguientes, la expresión de Eugene pasaba a ser la de un profundo enojo, pues él rechazaba ser la reencarnación del héroe, ya que después de todo Vermouth aún estaba con vida. Ante su enojo y para tranquilizar la situación un poco, Cristina le comentaba que lo que ella acababa de decir sobre la reencarnación del héroe solo eran sus pensamientos, pero aún así no debía tomar a la ligera la revelación de Dios. Pero ante sus palabras, Eugene simplemente negaba todo, ya que después de todo no creía en el Dios de la Luz, y si ella necesitaba a un héroe para reemplazar a su ancestro, entonces podría ir a buscarlo a otra parte, ya que después de todo tenía muchos creyentes, y si ellos no la satisfacían, entonces su Dios Todopoderoso podía descender personalmente desde los cielos. Mientras esta charla acalorada sucedía, el patriarca y padrastro de Eugene simplemente se limitaba a observar perplejo ante todo lo que estaba sucediendo, en donde el prota, al percatarse de esto, le pedía sus más sinceras disculpas, pero él no iba a aceptar ser reconocido como el héroe. También le informaba que no planeaba convertirse en el patriarca en lugar de Cian, al igual que tampoco planeaba unirse a los caballeros de León Negro como Cian. Pero a pesar de no hacer cosas como esas, no significaba que deshonraría a la familia o al patriarca, por ello le pedía que continuara confiando en él y lo apoyara como antes. Al escuchar todo esto, el patriarca, aún sorprendido por ver este repentino cambio de actitud de su hijo adoptivo, quedaba por completo frío, para momentos después y un poco entrecortado decirle que aceptaba respetar su decisión. Como último, Eugene antes de marcharse tenía un mensaje más para el poderoso Dios de la Luz, pues en ese momento, mostrando el dedo del medio, le solicitaba a Cristina que le dijese a su Dios que se fuese a la mierda. Una vez dicho todo lo que tenía que decir, el prota decidía retirarse debido a que ya era demasiado tarde, pero justo en ese momento el patriarca, al ver que no había dejado aún la estatua de Jamel, preguntaba qué es lo que haría con ella, a lo que Eugene, con ira en sus ojos, solo se limitaba a comentarle que Jamel no querría quedarse en un lugar donde su amigo no estuviese descansando.